Quiero que continuemos nuestro estudio acerca de el plan de salvación. El plan de salvación, aquella idea divina que Dios ha tenido para salvar a todos los hombres. Realmente no es la voluntad de Dios que ningún hombre se pierda. No es la voluntad de Dios que los hombres perezcan, que los hombres no lleguen a ser salvos. El Dios del cielo y la tierra, el Dios de la Biblia, ha albergado en su corazón un amor tan grande que envió a su Hijo a esta tierra a darle la oportunidad a los hombres para que pudiesen ser salvos. Porque ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios, en ese plan, ha dado condiciones para que el hombre alcance esa salvación. Y como hemos visto en lecciones anteriores, lo primero que Dios manda a los hombres para que comiencen ese paso a paso que los lleva a la salvación es a oír el Evangelio. A oír el Evangelio que trata en su fundamento de lo que hizo Jesucristo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Cuando Pablo llegó a un lugar donde había gente perdida, gente que necesitaba de Dios, ¿qué fue lo primero que Pablo les anunció a estas personas? El Evangelio. ¿Y qué era Pablo de ese Evangelio? Dice la Escritura: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Lo primero que estas personas oyeron acerca del Evangelio de Cristo fue que Él murió por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese Evangelio Dios manda que los hombres lo crean de todo corazón. Eso los lleve, les provoque arrepentirse, un cambio de mente para un cambio de acción que los lleve a Dios. Y como paso número 4 es la lección que vamos a ver hoy acerca de confesar a Jesús. Confesar a Jesús como el Señor, el Rey resucitado de entre los muertos, como lo explica el Evangelio, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Vamos a leer entonces, adentrándonos en esta lección acerca de confesar a Jesús. ¿Qué nos dice la Escritura para ser salvos? En este plan de salvación, ¿cuál es la relevancia de la confesión de nuestra fe en Jesús? Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña la Escritura aquí? Que Dios quiere que todos los hombres confiesen a Jesús. ¿Qué significa eso? Que por el Evangelio los hombres den testimonio público de Jesús como el Señor resucitado de entre los muertos. Que por lo que oyeron del Evangelio, por lo que el Evangelio nos enseña acerca de la autoridad de Cristo al resucitar de entre los muertos, nosotros decidamos someternos a Él, dando fe pública de que Él es nuestro Señor. Y si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿y cuál es la razón? Por haberlo creído, por haber escuchado su mensaje, por haber creído en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos. ¿Y cuál es la doctrina, la enseñanza que nos explica, que nos enseña, que nos da testimonio de la resurrección de Cristo entre los muertos? Así es, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Hijo de Dios. Pero es necesario que las personas entiendan bien
el tipo de confesión que Dios les está mandando aquí al pecador, al que no está convertido, al que todavía no obedece a Cristo. ¿Qué es lo que Dios le manda? ¿Qué tipo de confesión? ¿Qué le manda a confesar? Le manda a confesar lo que ha aprendido de Jesús, que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Entonces lo que quiere decir es que confesar a Jesús no es confesar nuestros pecados a los hombres. Esta confesión no trata de eso. No trata de yo ir a contarles mis pecados a otro hombre, sino confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Y vamos a leer en la Escritura de un hombre previo a ser bautizado, cuando escuchó el Evangelio y estuvo dispuesto a arrepentirse. ¿Qué fue lo que confesó? ¿Qué fue lo que él dijo acerca de Jesús? Y le vamos a remitir al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35, donde dice la palabra de Dios: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Vería un hombre leyendo las Escrituras en una porción donde se anunciaba lo que Cristo iba a hacer por la humanidad, pero no entendía de quién estaba hablando la Escritura. Vino un predicador llamado Felipe y comenzando desde allí le comenzó a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Y qué sucedió? Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, la persona a la cual se le predicó el Evangelio: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le impedía ser bautizado? ¿Qué le impedía dar el último paso de obediencia al pecador para que pudiese lavar sus pecados? ¿Qué le impedía? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Si has creído el Evangelio de todo corazón, que Cristo murió por tus pecados, que estabas condenado, pero por la gracia de Dios, Él vino como sacrificio perfecto, que Él fue sepultado, que Él resucitó de entre los muertos, venció la tumba. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cómo respondió Él a esa fe que había en su corazón? Respondió con la confesión de fe. Confesó con su boca a Jesús en ese momento, demostrando que en verdad había creído el Evangelio. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe le bautizó. ¿A quién? Al eunuco, al hombre que demostró su fe en Jesús, confesando con su boca, como lo manda la Escritura, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón. Y vemos que la pregunta que se le hizo a este hombre fue: si creyeres de todo corazón. Hay que creer en el corazón, en la mente, en el espíritu, confiar en Cristo como nuestro Señor, resucitado de los muertos, serás salvo. Y eso fue lo que ese hombre confesó, le salió de su corazón, de lo profundo de su espíritu. Él no confesó sus pecados a Felipe, él no le confesó sus pecados para el tema de sus pecados. Está el cambiar, el arrepentimiento. Él lo que necesitaba a partir de ese momento era demostrar que había creído en Jesucristo para que en el bautismo sus pecados le fuesen lavados por haber seguido el paso a paso de Dios. Oyó el Evangelio, lo creyó, se arrepintió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y procedió a ser bautizado. Ahora bien, vimos que confesar a Jesús no es confesar nuestros pecados a ningún hombre, pero tampoco confesar a Jesús es una oración a Dios, como la falsamente llamada oración del pecador.
Algunas religiones enseñan la tal oración del pecador para recibir a Jesús en su corazón, donde al perdido, después de un discurso, lo llaman para que acepte a Jesús en su corazón. ¿Cómo? Simplemente le dicen: repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador y te recibo en mi corazón. Pero Dios al pecador no le manda a orar. ¿Ustedes vieron en el testimonio del eunuco una oración? No, él confesó con su boca, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él en ese momento no tenía el privilegio de dirigirse a Dios. ¿Por qué no tenía el privilegio de dirigirse a Dios? Porque dice la Escritura en Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. En el momento que estemos en pecado, si estamos sucios y manchados por el pecado, si no hemos lavado nuestros pecados, si Dios no nos ha perdonado nuestros pecados, ¿cómo vamos a poder dirigirnos a Dios? Si la Escritura dice claramente que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué oración le iba a oír? ¿Y qué oración le oye a esas personas? Que según ellos hacen la oración del pecador para recibir a Jesús. ¿Qué oración Dios le va a escuchar a esas personas? Ahora bien, esas personas son convencidas en ese momento que repiten esa oración llamada la oración del pecador, que en ese momento Dios los acogió como hijos suyos, que en ese momento están andando en Cristo, que en ese momento se han revestido de Cristo, que en ese momento sus pecados les son perdonados y que naturalmente recibieron a Jesús. Pero en la mayoría de esos discursos, no en todos por supuesto, pero en la mayoría de esos discursos, los hombres que guían a esas personas a hacer esas oraciones, muchas veces la conferencia trató de temas aislados al Evangelio. Pero si supongamos que esa oración, ese rezo se toma como una confesión de que Jesús es el Señor, cuando ellos dicen: te recibo en mi corazón como suficiente Salvador, supongamos que eso es una forma de testificar de que reconocen a Cristo. Digamos que esa es una forma. ¿Fue guiada por qué? ¿Fue motivada por qué? ¿Por la predicación del Evangelio? ¿O por un discurso acerca de economía, de la familia, de cómo ser mejores hijos, de cómo ser mejores personas? Porque ahora cualquier discurso de cualquier índole en ese mundo religioso que predique esa falsa doctrina, al final le dicen: y ustedes necesitan reconciliarse con Dios y buscar a Cristo. Venga, acepte a Cristo y repita conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como suficiente Salvador. ¿Pero qué motivó según ellos eso? Lo que debe motivar la verdadera confesión de Cristo es el oír atentamente el Evangelio de Jesucristo. Y algo importante es que esta confesión de fe no es para recibir a Jesús. No es para recibir a Jesús. A Jesús no se recibe en la confesión de fe. Más bien, la confesión de fe es un producto, un resultado de haber recibido la palabra de Cristo, es decir, de haberla aceptado, para luego seguir los pasos de obediencia que Él me manda para yo finalmente convertirme en hijo de Dios. Y esto lo vamos a aprender en Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice la Escritura: mas a cuantos lo recibieron, fíjense allí, ¿quiénes son los que lo recibieron? Lo explica el pasaje: a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en su nombre. La expresión en su nombre quiere decir creer en lo que Él ha mandado, lo que Él ha autorizado a los hombres para que se conviertan en hijos de Dios. Por eso dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les da qué? Les da un derecho, un boleto de entrada para que se conviertan en hijos de Dios.
Les dio el derecho de ser hijos de Dios, de que se conviertan creyendo la autoridad de Cristo, lo que Cristo manda, que es el Evangelio. Creyendo el Evangelio puedan llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios. No es que cuando las personas reciben a Cristo, creen en el Evangelio, en lo que Él manda, inmediatamente, automáticamente se convierten en hijos de Dios. No, en ese momento Dios les da el derecho de que si obedecen lo que han creído, lo que han recibido, si ellos aceptan el mensaje de Cristo que han recibido, porque aceptar a Cristo es aceptar su mensaje de salvación. Si ellos aceptan ese mensaje, entonces lo que les queda de allí en adelante es obedecer a ese mensaje. Por eso debemos entender que esta confesión de fe no es para recibir a Jesús, sino es el resultado de haber recibido a Jesús. El ejemplo del eunuco, él por qué confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque había aceptado, había recibido el mensaje, la autoridad del Evangelio que le fue predicado, y con ese boleto fue al bautismo a convertirse en un hijo de Dios. Lo enseña la Escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra de Dios: les escribe Pablo a los que en el presente eran hijos de Dios, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿El mundo entero? No, los Gálatas, iglesias de Galacia, donde estaban ya hombres de Dios, que se habían convertido a Cristo, que habían aceptado el plan de salvación por el Evangelio. Ustedes son hijos de Dios, son en el presente hijos de Dios. ¿Mediante qué cosa? Mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, el medio que permitió para que ellos llegaran a ser convertidos como hijos de Dios fue la fe en Cristo Jesús. Es decir, el creer en su nombre, el recibirle. ¿Por qué? ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con esa fe ellos? ¿Qué hicieron con esa fe? Pues se convirtieron en hijos de Dios. Vamos a leer el versículo siguiente. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Los que son hijos de Dios son los que se han revestido de Jesús, se han revestido de Cristo. ¿Y qué uno debe hacer? ¿Qué acontecimiento debe suceder en la vida de una persona para que se vista de Cristo? El ser bautizado. ¿Y qué debe motivar ese bautismo? La fe en Jesús, la fe en el nombre de Jesús, creer en el nombre de Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, el ser hijo de Dios, que equivale a ser revestido de Cristo, sucede no cuando recibimos a Cristo o aceptamos a Cristo. No, ni mucho menos con la llamada oración del pecador para recibir a Cristo en su corazón. No, ocurre después del bautismo, un paso más de recibir a Cristo, un paso más de confesar a Cristo, aún un paso más de arrepentirnos. En Hechos capítulo 2, versículo 38, vamos a aprender otra gran verdad en esto de limpiar lo que es la verdadera confesión de fe. Y es que la confesión de fe no es para perdón de pecados. Cuando el eunuco confesó a Jesús y dijo, creo que es el Hijo de Dios, sus pecados en ese momento no fueron perdonados. En ese preciso momento no fueron perdonados. Él estaba recién camino a que sus pecados le fuesen perdonados, camino a ser hijo de Dios, pero no fue en ese momento. Por eso dice la Escritura, para aquellas personas que ya habían oído el Evangelio, ya lo habían creído, les dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Ahí está la autoridad del Señor en su Evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué hay que arrepentirse y ser bautizado? Para perdón de sus pecados. Ahí está. Para perdón de sus pecados debían ser bautizados. No dice el apóstol Pedro, reciban a Jesús en su corazón o confiesen a Jesús
para perdón de sus pecados. No dice la Escritura eso. El perdón de pecados no viene después de recibir a Jesús, que significa después de creer en Jesús. No viene después de arrepentirse, no. Viene después de ser bautizados en Cristo Jesús. Tampoco viene después de confesar a Jesús. No viene después de confesar a Jesús. Viene después de que uno es bautizado en Cristo Jesús. Porque en ese plan de salvación, la bendición del perdón de pecados, de ser revestido de Cristo, de ser hijo de Dios, viene al ser bautizados mediante el Evangelio de Jesucristo, que nos invita a oírlo, a creerlo, a arrepentirnos y, a la lección de hoy, a confesarlo con nuestra boca. Dice el versículo 41: entonces, los que habían recibido su palabra, los que creyeron realmente en el Evangelio de Jesús, los que creyeron en su nombre, los que aceptaron a Jesús, los que recibieron su palabra, los que recibieron a Cristo, fueron bautizados. Entonces, recibir a Cristo es recibir su palabra. Y eso motiva a la obediencia al Evangelio, al paso de confesar a Jesús, como dijo el eunuco. Después de que lo recibió su palabra, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y procedió a convertirse en Hijo de Dios, siendo bautizado para el perdón de sus pecados. Entonces debemos desmontar las teorías acerca de la confesión de fe. Y que hemos visto que no es para confesar nuestros pecados a los hombres, sino para confesar nuestra fe en Jesús, en su nombre, como el Hijo de Dios. No es una oración a Dios como la llamada oración del pecador para recibir a Jesús, según los que enseñan eso, en nuestro corazón como Señor y suficiente Salvador. No es para recibir a Jesús. La confesión de fe no es para recibir a Jesús, sino el resultado de haber recibido a Jesús, de haber creído en Jesús. Tampoco es para perdón de pecados, porque el perdón de pecados viene después de ser bautizado. Tampoco es para ser hijo de Dios, porque somos hijos de Dios cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿cuál es la relevancia de la confesión de fe para la vida de aquellos que quieren convertirse en hijos de Dios, que quieren entrar en el plan de salvación que Dios ha destinado para todos los hombres? ¿Cuál es la relevancia? Tiene mucha, porque la confesión de fe o nuestra confesión de fe previa al bautismo, y es muy importante, la confesión de fe es previa al bautismo, como ya vimos el ejemplo del eunuco, aquel hombre que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y luego fue bautizado. No como algunas sectas enseñan, que llaman a las personas a que, según ellos, confiesen a Jesús o reciban a Jesús entre ese enredo que tienen, a que oren a Dios cuando dicen: te recibo en mi corazón como suficiente Salvador. Pero luego el bautismo, ¿qué? Luego el bautismo es para otra ocasión. Luego el bautismo es para un retiro espiritual. Luego el bautismo es para un llamado encuentro. El bautismo puede esperar, porque ellos tienen el bautismo separado de la salvación de Dios. Y las personas, cuando repiten esa oración del pecador, son convencidas de que han sido hijos de Dios, perdonados de pecados para una nueva vida. Por eso el bautismo puede esperar para ellos. Pero la verdadera confesión de fe comienza con un acto que hacemos antes de ser bautizados, en el momento previo de ser bautizados. Pero entonces, ¿cuál es la relevancia de eso? Es que esa confesión en ese momento es la señal de que a partir de nuestra conversión, el mundo entero nos conocerá como siervos de Dios.
Y no todos tendrán el valor de públicamente confesar a Jesús como Señor. Es decir, no todos tendrán el valor de dar testimonio público acerca de Cristo Jesús. Vamos a leer esa gran verdad en Juan capítulo 12, versículo 42. Dice la palabra: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, en Cristo Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuántos llamados cristianos no se avergüenzan públicamente de Jesucristo? ¿Cuántos, según que han confesado a Jesús, que según ellos han creído en Jesús, le niegan, no lo confiesan públicamente? Nadie sabe realmente si son cristianos verdaderos o si son mundanos. Y debemos reflexionar en eso. Porque ¿cómo nos conoce el mundo? ¿Cómo conoce el mundo a los que verdaderamente son hijos de Dios? ¿Creen nuestras amistades que somos mundanos como ellos? ¿Nos atrevemos a dar testimonio público de Jesús? ¿Tenemos el valor de anunciar que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él, con nuestra forma de hablar, de vestir, de andar? ¿Anunciamos a Cristo? ¿O nos da pena hasta a veces orar por los alimentos delante de los incrédulos? ¿Qué es lo que motiva realmente a nosotros creer en el Señor Jesús? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente nos motiva? Porque estas personas creían en Jesús, vale, pero ¿de qué les servía eso? Si se avergonzaban de Cristo, no lo confesaban. ¿Cuál era el temor? ¿Qué querían ganar ellos? Querían ganar, por supuesto, como lo dice la Escritura, el favor de los hombres. En la balanza de la gloria de los hombres y la gloria de Dios, pudo en el corazón de ellos más la gloria de los hombres. Y eso precisamente es lo que ha llevado a que muchos llamados cristianos, muchos hermanos, se avergüencen de Jesucristo, se avergüencen de hablar acerca del Señor delante de los incrédulos. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que había en la época de Pablo hermanos, según cristianos, que se avergonzaban del Evangelio. Les daba vergüenza ser identificados con el Hijo de Dios. Les daba vergüenza ser identificados con Jesús. Probablemente porque las circunstancias de la vida que estaban llevando, siendo seguidores de Jesús, no eran las más favorables, no eran las populares, no eran las que marcaban las tendencias de una vida de un hijo de un rey, terrenalmente. Pero Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. El motivo grandísimo de Pablo para, a pesar de todo, no avergonzarse del Evangelio de Jesucristo, no avergonzarse del Hijo de Dios, era porque ese mensaje es el milagro de Dios para salvar a todos los hombres que realmente ponen su confianza en Dios. Cosa que nada de esta vida nos puede dar, nada de esta vida nos puede proveer, porque la salvación solamente la provee el Señor. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciara el Evangelio, si me avergonzara del Señor, si me avergonzara de su buena noticia para salvar a los hombres. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice: por lo cual asimismo sufro esto. Sufría muchas cosas Pablo. Dice: sufro esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no se avergonzaba?
porque yo sé a quién he creído. Y cuando Pablo decidió confesar a Jesús, era para dar testimonio público de que a partir de su conversión sería identificado públicamente delante del mundo como un siervo esclavo de Jesucristo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque Pablo apuntaba a lo más grande, que es la salvación, que solo se encuentra en Cristo Jesús. Como lo dice en el capítulo 2, versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¡Qué bendición! Si le negaremos, Él también nos negará. Finalmente, en Marcos capítulo 8, versículo 24, dice la palabra del Señor acerca de Cristo y llamando a la gente y a sus discípulos. Es un mensaje para todo el mundo, para la gente y para sus discípulos. A todos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Muchos de nosotros, muchas personas llamadas cristianas, realmente se avergüenzan de Cristo. Viven una vida como si no fuesen siervos de Cristo. Realmente el patrón de sus vidas es marcado por la tendencia del mundo y la influencia de sus familiares, de amistades, de gente que se burla de la fe de ellos, que se burla de las cosas que ellos hacen para Dios. Y por eso son llevados a ser intimidados y a negar y a callar y no dar testimonio del nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que el que quiera las comodidades, gloria de esta vida de los hombres, va a perder su vida. Pero el que la pierda, el que renuncie a esas cosas por amor a Cristo, a su Evangelio, su plan de salvación, su gloria, su poder, su autoridad, el Hijo de Dios que me va a salvar, va entonces a obtener la victoria. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Si ganásemos toda la influencia de todos los hombres, todo el favor de los hombres, si todos los hombres nos alabaran, quisieran estar con nosotros, compartir con nosotros y ganemos todo ese favor de caerle bien a todo el mundo, mientras que neguemos a Jesús, ¿eso nos va a poder salvar? ¿Va a poder eso salvar nuestras almas? Lo que alcancemos en esta vida lejos del testimonio de Cristo, ¿eso nos va a poder salvar? La respuesta la sabemos. La respuesta la sabemos. No aprovechará nada al hombre si gana este mundo, pero al final de todo pierde su alma. ¿Qué es lo más valioso de una persona? Su alma, que le costó a Dios la mismísima sangre de su propio Hijo. El verso 37 dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la recompensa que le daremos a Dios por nuestra alma? Si ya Él pagó el precio, si ya Él mostró el valor del alma de una persona. Por eso Dios ama tanto las almas y quiere que se salven. Y demostró ese valor con la sangre de su Hijo, no con oro, plata, diamantes. ¿Qué de este mundo es más valioso que la sangre del Hijo de Dios? ¿Qué será más valioso en este mundo que la sangre del Hijo de Dios? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Avergonzarnos de Cristo, estimados hermanos y amigos. Avergonzarnos de Cristo en una generación que no quiere saber nada de Él, que vive contrario a Él. Y cómo nosotros poner por encima a esa generación perversa nuestras amistades, conocidos,
que viven impíamente, que no quieren agradar a Dios, cómo ponerlos por encima del Hijo de Dios, de la hermosura de su santidad, de la hermosura de Jesús, que dio su vida por nosotros. Y Él dice, bien, el que se avergüenza de mí, de mis palabras, de mi evangelio, por esa generación adúltera y pecadora. La generación de Cristo, del tiempo de Cristo, era así. Imagínense, la de nuestros tiempos, perversa. Todos los hombres pensando continuamente en hacer el mal. Y aún a los que se han salido de ese camino, buscarles tropiezo para que caigan y regresen al camino del mal y oscuridad. ¿Y cómo avergonzarnos de Cristo delante de esas personas? Pero dice el Señor que si así hiciéramos, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? Dice el Señor, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Habrá ese día del juicio final, en el cual todos los hombres vamos a estar delante de Jesucristo, el juez justo. Y de nuestra confesión de fe aquí en la tierra, del testimonio que demos públicamente de Jesucristo aquí en la tierra, delante de los hombres, dependerá entonces nuestra salvación en aquel día del juicio final. Señor, pero yo iba a las reuniones de la iglesia. Ah, pero te avergonzabas. Te avergonzabas cuando estabas con tus amigos de la universidad, del trabajo, con tus familiares. ¿Te avergonzabas de mí? Bueno, ahí está el resultado. Ahí está el resultado. No es los mandamientos que más nos gusten de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Estimados oyentes, que Dios nos bendiga y nos dé la fortaleza para confesar a Jesús, dando testimonio público de Él desde el momento antes de nuestra conversión hasta el último suspiro que tengamos en esta tierra. Dios les bendiga.